Soy Marco Montaldi. Hoy vamos a ver, seguimos con clasificación de las obligaciones. Ya había comenzado la doctora Sala Soler y la doctora González Prada. Y en esta clasificación que subió, el PowerPoint que subió la doctora Sala Soler, se van a ubicar que ella hizo una distinción entre obligaciones de acuerdo a la prestación de dar, hacer o no hacer. Ustedes van a ver, dar, hacer o no hacer. En las obligaciones de dar, encontramos obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de género, y después encontramos obligaciones de dar suma de dinero y obligaciones de valor. Hoy vamos a tratar estas obligaciones de dar suma de dinero y obligaciones de valor. Pero antes que eso, me gustaría que le voy a dar un ejemplo entretenido que yo siempre le doy en las clases. Les cuento que va a ser un ejemplo nomás. Hace años, supongamos hace 20 años, por más que estaría prescripta la obligación, nos gustaba ir a bailar. No íbamos a Color. Iba el doctor Zulueta, la doctora González Prada, la doctora Tete, y les cuento, íbamos a veces, nos enfiestábamos, pagábamos la entrada, y la doctora Sala Soler pedía fresita, pero no la pagaba. Se tomaba 2 fresitas. La doctora González Prada es abstemia, toma Coca-Cola, coca sin azúcar, y se tomaba 3 cocas sin azúcar, y el doctor Zulueta se tomaba todo el Fernet. El problema que nos íbamos y no pagábamos. Ese es el gran problema, chicos. Entonces quedábamos debiendo plata. Por supuesto, la que menos debía la doctora González Prada. No saben lo que debía el doctor Zulueta, era el más. Y la doctora Tete, muy refinada, tomaba fresita y es caro. El problema es que no pagábamos ninguno. Al día de hoy queremos ir a pagar. Por suerte, cuando íbamos nosotros, el trago salía 10 pesos. El Fernet, la fresita 15 y la coca 5. Vamos a pagar ahora. Entonces yo les pregunto, pensemos. Hemos quedado con esta deuda. Debemos en Color. Y vamos y tenemos que pagar. La pregunta que yo le hago a ustedes. ¿Sí? Y ya voy a desarrollar la clase. Dejo esta consigna. Debemos, yo he dicho, 10, la coca, el Fernet salía 10 pesos. Yo me he tomado 10 Fernet, 100 pesos, el doctor Zulueta 20 Fernet, 200 pesos, y la doctora 2 fresitas, 30 pesos. La pregunta es, yo no sé cuánto, ¿me pueden decir por escrito cuánto sale hoy, ustedes que van siempre, el Fernet ese que no, o la coca en Color o cuando van a bailar? Entonces yo tengo que pagar, porque yo he quedado debiendo, tengo que pagar el valor del Fernet ahora, tenemos que pagar, y la doctora González Prada la coca y la fresita, o tenemos que pagar lo que debíamos, el importe. No van a bailar, chicos, estoy viendo que ni idea, profe, un hito que me diga cuánto sale, ahí está, ahí me gusta, 350, un vaso de Fernet, no bailo, bueno, 350, listo. ¿Debemos 350 o debemos 10? Yo les tiro esta idea, ¿qué es lo que se debe? Y vamos a ver que el problema acá es, en las obligaciones de dar suma de dinero, es que hay un contador. Lo que debemos ahora, sí, hay un contador que tiene que registrar nuestras deudas en el pasivo. Entonces yo les pregunto, todos los años la tienen que ir registrando, deuda María Victoria, González Prada, deuda Zulueta, y me pregunto, ¿cómo registran esa deuda los contadores? ¿Es una deuda de dinero? ¿Ustedes la ponen equivalente a 3 Fernet o ponen la plata que debíamos en ese entonces? Ahí me ponen el valor de hoy en día, está bien, el valor actual. Es justo el valor actual. Pero vamos a ver si una cosa es lo que yo creo que es bueno lo que ustedes dicen, el valor de hoy en día, el valor actual. 350 se debemos 350. Me parece justo, pero vamos a ver si hay algo que ha pasado acá que es la inflación, madre de todos los males, y por eso nos perturba tanto jurídicamente y contablemente la inflación, y por eso tenemos que saber qué es la obligación de dar suma de dinero. Entonces, dice el valor del Fernet indexado al precio de hoy.
Así que bueno, ahí estamos. Muy buena eso que han sacado indexación, la palabra indexación. Vamos a ver si lo podemos indexar. Qué problemas, chicos, esto, ¿eh? Bueno, vamos a ver entonces si podemos indexar, si cuánto debemos. He aquí que vamos a comenzar a estudiar si realmente lo podemos indexar, cuánto se debe, pero para eso debemos dinero. Es una obligación de dinero. Bueno, vamos a entrar ahora, vamos a presentar lo que es el tema este en función de la consigna. Bueno, entonces, tenemos esta consigna, vamos a ver también si debemos intereses, no debemos intereses, si lo indexamos, o sea, si lo... Chicos, entré, perdón. No, te estamos viendo. Acuérdate que tenés que poner presentar, pantalla completa. Voy de vuelta. A ver. Presentación. Toda tu pantalla. Sí. Y haces un clic cuando te aparezca a vos tu pantalla, un clic en la pantalla, ahí en la fotito de la pantalla. Tienes razón, ahí está, ahí está. Y ahora tenés que compartir tu trabajo, ¿no? Sí. Ahí está, ahí está. Bien. Bien. ¿Estamos? No. Y ahora el trabajo, ahí está. Ahora ponele con diapositiva. Bien, ahí no me veo, chicos, no sé si ustedes me están viendo. Perfecto, sí, nosotros te vemos perfecto, acuérdate, vos no nos vas a ver. Y apretá en esa valla que te dice dejar de ocultar, perfecto. Bien. Yo voy a ir dando la clase y vamos a ir hablando del Fernet y de las deudas estas que tenemos los doctores para ver cómo lo definimos al tema. Hemos quedado en que tomen el ejemplo este que yo les dije y mientras voy dando vamos a ir pensando y analizando con lo que nos quedó debiendo en Córdoba. Las obligaciones de dar dinero son aquellas que desde su origen tienen por objeto la entrega de una suma de dinero, entendido este como la moneda autorizada por el Estado. O sea que desde ab initio, desde el comienzo de la obligación de esta relación, se debe dinero. O sea que la obligación nace en dinero y se cancela en dinero. ¿Y qué entendemos por dinero? Porque si yo debo dinero, una compra-venta se debe dinero, una locación. Vamos a ver en contratos que el objeto de una de las partes, la obligación de una de las partes es dar dinero porque la ley lo establece. ¿Qué es el concepto de dinero? Son aquellas cosas fungibles, el dinero, que en el tráfico jurídico se entregan o reciben, no como lo que físicamente son, sino como una fracción de una entidad ideal de moneda emitida y autorizada por el Estado. Los caracteres del dinero, como yo dije, es una cosa mueble. Cuando en cosa mueble ya lo vimos en la unidad anterior, está subido ahí un PowerPoint, donde las cosas muebles son aquellas que se trasladan de un lugar a otro, que pueden trasladarse de un lugar a otro. El dinero se puede trasladar de un lugar a otro. Representativo de un valor, el dinero representa un valor, no es lo mismo, cada billete representa un valor, 10, 100 pesos, 1000 pesos, fungibles. La fungibilidad quiere decir que puede reemplazarse uno con otro, no tienen su propia individualidad, sino que pueden reemplazarse un billete de 1000 por 10 de 100, o sea, me dan un billete de 1000 y ustedes me dan otro de 1000, o sea, no se reemplazan uno de otro, no tiene individualidad propia. Fungible quiere decir, perdón, consumible
son aquellos que se van a través del uso, se van desgastando, se va extinguiendo, se va perdiendo por el uso. Lamentablemente el dinero es consumible. Divisible. Divisible quiere decir que no es que yo lo pueda partir al billete en 10 pedazos y sea lo mismo. Divisible es que puede fraccionarse, por ejemplo, 100 pesos en 10 billetes de 10, lo podemos fraccionar en 100 pesos, en 100, en 5, en 20, sigue representando un valor que es dinero, de distinto valor, pero sigue siendo dinero. Y de curso legal, chicos, es que el dinero, quiere decir esto, sepan bien, que de curso legal, el único que puede emitir dinero es el Estado. O sea que el Estado, a través de normas, a través de leyes, legisla a través del Congreso todo lo atinente al dinero. De manera tal que nadie puede desconocer el dinero emitido por el Estado. Yo no puedo negarme a recibir y desconocer un billete de 100 pesos porque no me gusta la cara de Evita, o no estoy de acuerdo con Roca, o no me gusta la ballena que sale en no sé en cuál billete. Es irrecusable, quiere decir que es obligatorio recibir como medio de pago. Es de curso legal, emitido y legislado por el Estado. Y de curso forzoso quiere decir que no es convertible. Hablar de que no es convertible es que una vez que lo emite el Banco Central de la República Argentina el dinero, yo no puedo exigirle al emisor, que es el Estado, a que me lo convierta por otra moneda o me lo cambie por dólares, euros, por oro que tiene acumulado, sino que yo lo acepto y no lo puedo convertir, es no convertible. Vamos a ver que ustedes ya lo han visto, creo que en administración, contabilidad, esto ya lo han visto, cuáles son las funciones del dinero. Me sirve como una medida de valor. Yo puedo valorar los bienes y servicios, cuantificarlos de acuerdo al dinero. Es un instrumento de cambio único. ¿Por qué? Porque sirve para el intercambio de bienes y servicios. A través del dinero, como unidad común, como un denominador, sirve para la circulación de bienes y servicios, como moneda única. Y como medio de pago, vamos a ver que sirve para extinguir, cancelar las obligaciones. A través del dinero se extingue, se pagan, se satisface el interés del acreedor muchas veces y se extingue la obligación. Es muy importante esto de la historia de la moneda. No lo íbamos a dar, pero ¿por qué es importante? Porque vamos a ver cómo va evolucionando y volvemos a lo mismo. Y tenemos que saber por qué estamos volviendo a lo mismo que ha pasado también en la década de 60, 70, a causa de la inflación. Vamos a ver que la primera forma del intercambio de bienes y servicios es el trueque. Voy a hablar siempre, yo hablo de la banca fiesta en Abrapampa. Creo que en Abrapampa, no me acuerdo muy bien, ustedes van a saber. Y todavía la doctora González Prada ha escrito sobre eso. En La Quiaca, la banca fiesta es en La Quiaca. La banca fiesta de La Quiaca. Que hay un intercambio, es una costumbre que ya viene de las comunidades originarias de acá de Latinoamérica, donde la forma de la subsistencia era el trueque. Algunos cultivaban maíz, otros la papa, otros necesitaban lana, entonces se juntaban en ferias y hacían cambios, intercambiaban lo que cosechaban, lo que poseían por lo que necesitaban, iban cambiando entre las personas. Pero el problema del trueque, chicos, es que es muy dificultoso y no es práctico. Por lo tanto, la civilización ha ido avanzando a utilizar un denominador común que todos lo aceptaran. En este caso sería el oro y la plata, que era un metal aceptado y muy buscado por todas las personas. Entonces comenzaron a acuñarse monedas de oro y plata con un valor intrínseco. Esas monedas, entonces, la acuñaban, no era el Estado, van a ver, eran particulares
iban acuñando monedas o reinados, y servían para el intercambio de bienes y servicios como moneda única, como moneda común, como denominador común. El problema es que era muy dificultoso el traslado de todas estas monedas, de oro y de plata, por su peso, por el peligro de trasladarla de un lugar a otro. Entonces nacieron estas casas de depósitos donde los tenedores de oro y de plata depositaban y a cambio le daban un título que a veces era nominativo y después el portador, en el cual indicaban que con esos títulos quien los presentaba, estos títulos representaban un valor de oro o plata. Por lo tanto, el tenedor podía en cualquier momento reclamar que se le entreguen el oro o la plata que estaban depositados. En un momento dado, estos títulos eran muy prácticos, de gran circulación, y han comenzado a emitir títulos y como préstamos. O sea, no solamente el titular depositaba su oro y plata y le entregaban títulos, sino que estas casas de depósitos emitían títulos como préstamo. En un momento dado, ¿qué puede haber pasado, chicos? Que ha pasado también, esto que ha pasado allá en el siglo, en la Edad Media, pasó en el año 2001 acá en la Argentina. ¿Saben qué ha pasado? Lo traslademos porque tiene mucha importancia lo que pasó en el 2001. Estas casas de depósitos han comenzado a prestar más de lo que tenían. Y en un momento dado, los tenedores han ido a buscar el oro y la plata por los depósitos que tenían acá y se han dado con que no alcanzaba para cubrir todos los títulos. O sea, había más certificados que oro o plata depositados. Entonces hubo una corrida y han fundido estas casas de cambio, han quebrado y se ha defraudado a la gente que tenía depositada su oro o su plata. Lo llevamos, por eso le digo que es importante el paralelo, si lo llevamos al 2001 o en el 91 también hubo un problema así, donde el Estado se quedaba con plazo fijo, en el 2001 también, en Argentina. Entonces dice, no, dice el Estado, todo lo que es en materia monetaria no se lo podemos dejar a los particulares. Vamos a tener que regularlo nosotros. Entonces, pasamos de la moneda metálica, los certificados de la moneda de papel. Y después de esta moneda de papel que viene a quebrar, sale el papel moneda. El papel moneda ya no es aquel que se emite en función de, con un respaldo de depósitos, ya sea en plata, en oro, sino que el papel moneda es aquel emitido por el Estado. Es el que regula la economía a través del Banco Central de la República Argentina, que emite monedas y emite políticas económicas a los efectos de crear confianza en la moneda que emite. Entonces, hablamos de una moneda de curso legal porque la emite el Estado en base y forzoso porque nosotros estamos obligados a recibirla y no le podemos exigir al Banco Central que me dé dólares a cambio de los pesos que están en circulación. Por eso hablamos de moneda papel de curso legal y forzoso. O sea que en todo el mundo, hoy en día, hay un banco central que emite la moneda, que regula la emisión a través de las políticas monetarias de cada país. Generalmente no están respaldadas por otra moneda, sino por la confianza y las políticas económicas fuertes, seguras, de cada estado. A través de esta historia tenemos tres clases de moneda. La moneda metálica, que es la que yo le dije, esa que estaba acuñada en oro o plata, y que tiene un valor intrínseco en lo que está acuñada, de lo que está constituida, la cual ya no existe, moneda de oro, de plata. Después encontramos la moneda de papel, que son monedas que están emitidas
en función de un respaldo, respaldan su emisión. Vamos a ver que en la época de la convertibilidad nosotros hemos tenido una moneda de papel entre el año 91 hasta el 2001, hasta diciembre del 2001 o enero del 2002, hemos tenido una moneda de papel en la cual el Estado emitía moneda. ¿Y saben por qué estaba respaldada? No sé si se acuerdan, entre el 91 y el 2001, nosotros emitíamos moneda, pero el Banco Central, cada vez que emitía un peso, tenía un dólar que respaldaba esa moneda. O sea, y nosotros podíamos, y eran convertibles, no eran forzosos, porque nosotros podíamos ir al Banco Central o a cualquier banco y decirle, yo tengo 10 pesos y automáticamente te daban 10 dólares, porque estaba respaldada con otra moneda. Pero después, vamos a ver, encontramos el papel moneda, que es aquel emitida por el Estado, pero sin ningún respaldo económico. No lo emite en función de otra moneda o de otro metal, sino que emite moneda en función de la propia confianza que va generando el Estado. El Estado se tiene que cuidar de no emitir mucha moneda, porque la emisión de la moneda va acompañada de los bienes y servicios que están en el mercado. Tiene que haber una cierta proporción entre la moneda y los bienes y servicios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a emitir moneda sin ningún control, puede generar inflación, porque puede haber más moneda que bienes y servicios. Vamos a ver que la moneda en nuestro país, el periodo, tenemos 1881, la primera ley, que la primera moneda era una moneda metálica, era una moneda oro y plata, o sea que era moneda metálica. Después surge, comienzan a emitir, dicen, no, depositemos este oro y plata, dice el Estado, y emitamos moneda de papel respaldado en el oro y plata que tenemos. Y después derogan en el 1885 y dicen, y emiten el papel moneda. El papel moneda es a través de políticas económicas del Estado sin ningún respaldo. O sea, el Banco Central emite moneda, pero se fundamenta la confianza y la credibilidad en esta moneda y la fortaleza de la moneda están en las políticas económicas de los Estados. Nosotros hemos tenido una economía floreciente, una economía estable, hasta el año 60. Ya a fines de los 60 comenzamos con el problema de la inflación. Es el aumento paulatino de los precios. O sea que van aumentando los precios y no hay plata que alcance, como quien dice, porque cada día aumentan, se necesita más plata para un mismo bien. Es así que ya a finales de los 70 comienza el problema de la inflación, vamos cambiando diferentes monedas. Vamos a ver que tenemos un sistema nominalista, hasta en el Código Civil ya vamos a estudiar qué es nominalismo, pero en un momento dado la inflación, chicos, era galopante. En la época de Alfonsín la cuestión se tornó la hiperinflación muy pesada. Por lo tanto, asume Menem en el 1989 y en el 1991 con Cavallo emiten la ley 23.981, la ley de convertibilidad. Lo novedoso de la ley de convertibilidad, vamos a ver que rige entre el año 91 y 2001, convertibilidad porque fija la paridad un peso, un dólar. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una política económica a través del cual el Estado dice, para dar estabilidad y dar confianza a la moneda nacional, dice, vamos a usar una moneda fuerte, dice Cavallo, ministro de Economía. Entonces, para que una de las monedas más fuertes que hay en el mundo, con más confianza, es el dólar. Todo el mundo confía en el dólar, una moneda fuerte, donde tiene una estabilidad hace añares. Entonces dice, vamos a emitir, el Banco Central va a emitir tantos pesos, pero cada vez que emita va a estar respaldado por dólares. Y el Banco Central en su reserva
va a tener tantos dólares como pesos existan en circulación. Otra de las novedades de esta ley de convertibilidad, vamos a ver que nuevamente establece un nominalismo. Venimos de un periodo de valorismo a un nominalismo. Vamos a ver enseguida qué es nominalismo, no se preocupen, pero guarden en la cabeza nominalismo y valorismo por el tema del Fernet que hemos tomado. Yo quiero que tengan en cuenta esto. El Fernet que valía 20 pesos y ustedes me dicen que ahora sale 350 el balde. Otro de los temas también de esta ley de convertibilidad es que equipara la moneda nacional, la moneda de curso legal, el peso argentino, equipara a la moneda extranjera. Dice que cualquier obligación asumida o contraída en moneda extranjera es una obligación de dar suma de dinero. Por lo tanto, si una persona se obligaba en dólares, cancelaba su obligación dando la misma cantidad en dólares con esta ley de convertibilidad, que la incorpora al Código Civil. El que se hubiera obligado en moneda extranjera, cancelaba su obligación dando la misma cantidad de moneda a la que se había obligado originalmente. Ustedes vean que una persona se podía obligar en moneda nacional o se podía obligar en moneda extranjera, y de todas formas tenía que cancelar en la misma moneda en la cual se había obligado, cosa que el código original de Vélez, la moneda extranjera, ya también lo vamos a estudiar, no era una obligación de dar suma de dinero, ya lo vamos a estudiar. Pero quiero que lo tengan agendado también. La cuestión, chicos, haciendo un poco también de historia, pero historia reciente, veníamos muy contentos con la ley de convertibilidad, el 1 a 1, y otra cosa muy importante también, perdón, y el artículo 7 de esta ley establecía la prohibición de indexar, de actualizar, de repotenciar la deuda. Ustedes me han escrito la palabra indexar, repotenciar, actualizar. Cuando hablamos de repotenciar, actualizar, quiere decir que yo pongo cláusula, es agregar, incorporar cláusulas a través de las cuales yo puedo actualizar el precio, la obligación de dinero en función de algún valor que me repotencie la obligación de dar suma de dinero. O sea que la obligación de dar suma de dinero no se mide en función de la moneda, del monto al que yo me había obligado. Por ejemplo, si yo me obligué, como yo hemos dicho en la cláusula de actualización, yo me obligué, la obligación mía era pagar 10 pesos del Fernet. Una cláusula de actualización, como ustedes me han puesto, usted me va a decir, profe, usted ha quedado debiendo 10 pesos del Fernet. Una cláusula de actualización sería, ahora usted va a tener que pagar no 10 pesos, sino en función del valor del Fernet. Eso es una cláusula de actualización del repotenciar. O uso los precios del INDEC en función de los precios de la canasta básica, en función de los precios del precio del índice del consumidor. Entonces, utilizo cláusulas para actualizar, repotenciar el precio. Por lo tanto, es cuando hay inflación, se usa mucho. Entonces, esta ley de convertibilidad prohíbe todo tipo de indexación, actualización. ¿Para qué? Para que todos confiemos en el peso, para que se mantenga la estabilidad monetaria. Esto voló por los aires en el 2002. En 2002 hubo el corralito, es lo que yo les conté que pasó en la Edad Media. Todo el mundo tenía plata depositada en los bancos, en dólares. Teníamos, claro, era un peso, un dólar. Todo el mundo cobraba 100 pesos, iba, le daban 100 dólares y le ponían en los bancos y le daban unos intereses fantásticos. En un momento dado, también así, los bancos prestaban plata al Estado Nacional porque necesitaba plata. Bueno, es una historia bastante pesada, pero en un momento dado sale un decreto donde vos no podías sacar tus ahorros, o sea, el corralito, no te dejaban disponer de tu plata, salvo a través de transferencia, y en un momento dado ni con transferencia. La plata no estaba en los bancos, chicos. No existía. Ustedes habían depositado 100 dólares que eran convertibles por
o pesos, si quieren, y teóricamente el Banco Central de la República Argentina, quien regula toda la emisión monetaria y todo lo que tiene que ver con la moneda, no había controlado y no había dólares. La cuestión es que quebraron bancos, que daban unos títulos a través para compensar esa plata, títulos emitidos por el Estado, pero no era la plata. Bueno, pero se mantuvo, eso fue, pero se rigió, hemos salido de la convertibilidad, vamos a ver que ya comienza el dólar, comienza a fluctuar, dice no, que quede, no es un peso un dólar, sino que el dólar libre, que sea por la oferta y la demanda, que regule el valor del dólar el mercado. Es así como el dólar se disparó para arriba porque el peso argentino se ha depreciado. Es cuando hubo una depreciación del peso, lo cual produjo que nuevamente entramos en inflación de vuelta. Es así que, pero se mantuvieron las leyes de convertibilidad, salimos del 1 a 1, pero se mantuvo en la provisión de indexar, de actualizar, que era el artículo 7, como también se mantuvo que las obligaciones contraídas en moneda extranjera se cancelan con la misma moneda en cual se había obligado. Hasta el 2015, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, donde produce varias modificaciones en lo referido a obligaciones de dar suma de dinero previstas en los artículos 765 a 772. Para entender un poco lo que es una obligación de dar suma de dinero, tenemos que ver que hay dos teorías sobre el valor del dinero: el nominalismo y el valorismo. Lo que queremos todos es tener una política, una teoría del nominalismo, es lo ideal, es lo que nos va a dar seguridad jurídica al acreedor y al deudor y al contador. ¿Por qué? Porque si vamos a ver qué es el nominalismo y qué es el valorismo, ¿cuándo tenemos que saltar del nominalismo al valorismo? Recuerden esto, si no hay inflación, el nominalismo es lo adecuado, lo perfecto, lo que nos da seguridad, certeza. Pero cuando comienza a haber inflación, vamos a tener que saltar al valorismo, lamentablemente. ¿Qué es el nominalismo? El nominalismo es un sistema monetario en el cual una obligación de dinero se paga entregando la misma cantidad o suma que se encuentra consignada en el título como debida, aunque la moneda que se entregue haya sufrido variaciones en su valor o haya perdido poder adquisitivo. A ver, en términos más prácticos, el nominalismo es cuando una persona, yo siempre siempre saco un billete y se lo muestro a los chicos, un billete, a ver, le voy a traer un billete. Miren, chicos, yo sé que no sé si estarán bien. El nominalismo es esto, yo tengo un billete de 100 pesos. El nominalismo quiere decir, si yo debo 100 pesos, cancelo mi obligación dando estos 100 pesos. Es que el valor de la moneda vale por lo que dice, no por el poder adquisitivo, no por lo que yo puedo comprar. Por lo tanto, es lo que yo les decía, el nominalismo que rige y regía cuando hemos ido a bailar a Color, 10 pesos, yo he pagado 10 pesos y el nominalismo me indica que yo debo 10 pesos al día de hoy. Yo no tengo, ustedes me dicen, pero vale 350 el Fernet. No me importa si vale 350 hoy el Fernet. Yo debo 10 pesos, a mí me salía 10 pesos y yo he quedado debiendo 10 pesos o he quedado debiendo 100 pesos. Cancelo mi obligación dando la misma cantidad de dinero en el cual yo me había obligado.
usted me dice, el nominalismo, aunque no tiene en cuenta si ha sufrido alguna variación en su valor o haya perdido poder adquisitivo, no le interesa el nominalismo. Entonces, el nominalismo me indica que yo debo 10 pesos por el Fernet que me tomé hace 20 años. Estaría prescripto, harina de otro costal, pero vamos al ejemplo que yo les quiero dar. En cambio, que el valorismo, que es lo que ustedes me han aplicado valorismo recién, todo me han puesto, usted debe 350, el valor del Fernet es justo. Entonces, el valorismo se sustenta en que el objeto de una obligación dineraria no está dado por una suma nominal de moneda, sino por el valor real de esa moneda, que es el que tiene el mercado en función de su poder adquisitivo. O sea que la moneda no se la mide en función de lo que yo puedo adquirir. No se la mide en función del valor nominal, sino de lo que yo puedo adquirir con esa moneda. O sea, no tienen en cuenta 100 pesos. Ustedes me han dicho, usted, doctor, usted, profe, ha ido a bailar y pagaba 10 pesos el Fernet. O 15 pesos la doctora Sala Soler la fresita. Y hoy 500 pesos sale la fresita. Por lo tanto, la moneda no se mide en función de lo que nominalmente dice, sino de su poder adquisitivo. Por lo tanto, si aplicamos valorismo, yo tengo que pagar 350 y la doctora Sala Soler 500 la fresita. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál es el sistema que aplica la ley? ¿Nominalismo o valorismo? El Código Civil, con la ley de convertibilidad, el 619 derogado, acá pongo yo el 619 y el 766, que mantienen el nominalismo. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de dinero determinada, especie o calidad o moneda, cumple la obligación dando la especie designada el día de su vencimiento. Y el artículo 766 del Código Civil actual dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada. O sea, que seguimos con un sistema nominalista en el cual el Código Civil establece que si vos te obligado no por un valor, sino por una determinada especie de calidad de moneda, o por una determinada cantidad, como dice el 766, corresponde entregar esa cantidad de la especie designada. Si yo me he obligado por 100 pesos, cancela mi obligación dando 100 pesos. Ese es el sistema actual, el nominalismo. Y ustedes se van a revisar y van a decir, pero con la inflación que hay, profe, y sí, ese es el gran problema que tenemos, lo tenemos nosotros, los abogados, lo tenemos los contadores cuando ustedes hacen los balances, donde se mantiene el sistema nominalista en el cual no podemos actualizar, no podemos repotenciar las deudas. Y ahí se presenta también el crédito. Entonces, si es así, y habiendo inflación, surgen varios problemas. Teniendo entonces, la obligación de dinero, con este sistema nominalista, decimos que una deuda de dinero cuando se expresa desde su origen y hasta su extinción en una suma determinada de dinero. O sea que tenemos que decir que desde el origen de la obligación se debe dinero y solo se cumplirá si se paga en dinero. O sea que si yo he comprado la compraventa, vamos a ver, se tiene que entregar dinero. Si yo he quedado debiendo dinero, cumplo mi obligación dando esa misma cantidad de dinero a la cual me había obligado. En cambio, vamos a ver otra cosa, ahora ya salgamos del nominalismo y valorismo, que son teorías de la moneda. Ahora vamos a ver obligaciones de valor. Hemos salido que una cosa es obligaciones de dar suma de dinero, que es cuando una persona se obliga en dinero y cancela su obligación dando esa misma cantidad de dinero, que vamos a ver que podemos entender en las teorías del dinero, del nominalismo, del valorismo que hemos hablado. Lo dejemos ahí. Y ahora veamos qué es una obligación de valor, que es distinta que una obligación de dinero. Tienen similitudes, pero es diferente. Una obligación de valor que una obligación de dinero. La obligación es de valor
cuando su objeto no se expresa en números, sino que se refiere a un valor abstracto, constituido por bienes que luego, a la hora en que debe ser cumplida, recién habrá que medir en una cantidad de dinero. El dinero no está en la obligación, en el objeto, sino al momento del pago, o sea, en la solución. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo lo voy a explicar para que entiendan también, yo sé que le cuesta entender. En las obligaciones de valor, no nace en la obligación en función de una determinada suma de dinero. Yo siempre doy el ejemplo cuando estamos en clase. Supongamos que yo tengo un accidente donde choco y me causa un daño en mi auto. Entonces, me rompe el tren delantero, las dos cubiertas, el parabrisas. Por supuesto, yo voy a pedir que me indemnicen, yo voy a ir y voy a hacer una demanda por daños y perjuicios. Indemnícenme en el daño que me ha causado. Pero ustedes saben que ese daño me lo van a cancelar en plata. Ustedes van al seguro y también dicen, che, me han causado, ve, acreditame el daño. Entonces llevan ustedes los presupuestos, lo que sale de la mano de obra, los repuestos, y puede salir 15.000, 20.000, 30.000 pesos. Pero la obligación no nace en dinero, no sale el quantum, el objeto no es el dinero, sino la reparación de ese daño en función de un valor. El valor lo va a dar en los daños que se le ha causado a mi vehículo como consecuencia del accidente. Entonces yo no voy a ir y le voy a llevar una goma, no me van a mí no me sirve que me traigan 2 gomas a mi estudio, el vidrio para limpiar parabrisas, y yo tener que ir al mecánico y después, a mí me sirve que me den la plata para que me lo reparen, o si yo lo he reparado, acredito el costo y me devuelvan esa plata. Por lo tanto, el objeto no se expresa en número, sino en un valor que lo representan en diferentes bienes. Pero al momento de cancelar esa obligación, al momento del pago, para extinguir esa obligación se cancela en dinero. En las obligaciones de suma de dinero también se cancela en dinero, pero a diferencia de las obligaciones de dar suma de dinero, en las obligaciones de valor, no, la obligación no tiene por objeto el dinero, sino que es un valor que está constituido por bienes. Pero al momento de cumplimiento, recién me lo cancelan en dinero. Esto lo encontramos, lo que yo le expliqué, en el 772 del Código Civil. ¿Cómo se hace la cuantificación de un valor? Es una obligación. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresión de una moneda sin curso legal que sea usado habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección. O sea que, para cuantificar el valor, se toman al momento real, por ejemplo, para evaluación de la deuda. Por ejemplo, al momento del accidente, me toman el costo al momento de la sentencia, eso lo va a decir el juez. Entonces, en ese momento dice, bueno, vamos a cuantificar. Entonces, la deuda, te pueden tomar la deuda al momento en que ocurrió el accidente, eso lo decide el juez, decidirá el juez, lo pueden tomar al momento de la sentencia, el valor. O puede ser que, como ustedes me han tomado el valor del Fernet al día de hoy, y yo les dije a 350, y yo les digo a ustedes, es una deuda de dinero, por lo tanto yo debo 10 pesos, no es una deuda de valor, porque nació en dinero, eso lo tenía que haber pagado con plata. Entonces, la obligación esa del Fernet que no he pagado es una obligación de dinero, no es una obligación de valor. Y ustedes me lo quieren, por lo tanto, yo debo 10 pesos. Lleguen más, si es justo o injusto y hay que actualizarlo, es harina de otro costal. Yo les comenté también, bueno, salgamos ahora de obligación de dinero, obligación de valor, y nos ponemos a decir, ¿qué pasa, profe, con las deudas de dinero? He firmado un contrato en dólares, ¿debo dólares? ¿Me quieren hacer firmar en dólares?
¿Se puede comprar en dólares? Vamos a ver que el Código Civil, a partir de la ley de convertibilidad, hasta el año 2015, o sea, del 91 hasta el 2015, el Código Civil anterior derogado, decía que si yo me hubiera obligado en moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar suma de dinero. O sea que la moneda extranjera era reconocida como moneda, tenía curso legal, de manera tal que si yo me obligaba en dólares, cancelaba mi obligación dándole dólares. El Código Civil de Vélez no era así. El Código Civil de Vélez, el original, decía que no era considerada una obligación de dinero, sino que era considerada como una obligación de dar cosas, cantidades de cosas. O sea que la moneda extranjera era una cosa, no era dinero. Con la ley de convertibilidad, la moneda extranjera es una obligación de dar dinero. Ahora bien, ¿qué pasa en el 2015 con el nuevo Código Civil? El Código Civil establece que si por el acto por el que se ha constituido la obligación, si es estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidad de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay muchas imperfecciones en este artículo, porque dice, a ver, en primer lugar quiero decirle que la única moneda reconocida por el Estado actualmente es la moneda emitida por el Estado. Por lo tanto, si una persona se obliga en moneda extranjera, no está obligado a dar esa misma cantidad de dinero. Por lo tanto, en principio, no sería una obligación de dar dinero, ya que él queda, el deudor, el que debe una suma de dinero extranjera, queda facultado a dar el equivalente en moneda de curso legal. Se lo toman como la obligación de dar cantidades de cosas. Acá hay un muy criticado porque la clasificación de obligaciones de dar cantidad de cosas ha sido suprimido por el Código Civil y ha sido absorbido por las obligaciones de género. Por lo tanto, podríamos considerar a las obligaciones de dar dinero, de dar moneda extranjera como una obligación de género. El acreedor no le puede exigir a su deudor que se le entregue el dinero, la misma moneda. Tiene la facultad de entregar la misma moneda, pero si no, el deudor que debe moneda extranjera va a entregar moneda de curso legal equivalente al día en que se tenga que cumplir la obligación. Ahora nos encontramos con un problemita, ¿no? Los diferentes valores de la moneda extranjera. Tenemos el dólar oficial, tenemos el dólar blue, tenemos el dólar ahorro, tenemos el dólar líquido, 4 y no sé cuántos más. O sea, ¿a qué valor se lo tiene que cancelar, ¿no? Todo un tema también, muy discutido. Pero bueno, el principio es que nosotros estamos, cuando nos obligamos a moneda extranjera, cancelamos nuestra obligación dando el equivalente en moneda de curso legal, o sea, en moneda nacional, en pesos, salvo los depósitos bancarios. O sea que si yo voy a una entidad financiera y deposito dólares, el banco me tiene que devolver la misma moneda, en la misma especie, en la misma cantidad en la que yo deposité. Y si yo puedo también contraer un empréstito bancario, un préstamo bancario en dólares, puedo firmar, debo también restituir en la misma moneda en virtud de 1408.
como también los descuentos bancarios en dólares, yo debo restituir dólares. O sea que tenemos excepciones al principio del 765. No sé qué estará escribiendo el doctor Zubeta en esto, que tenemos puntos de vista diferentes. Bueno, la emergencia económica la pasamos un poco porque es historia. Vamos al régimen. Bueno, volvamos un poco, hemos pasado ahora el tema de obligaciones, hemos pasado el tema de dineros, hemos visto que es una obligación de dar suma de dinero, hemos visto que es una obligación de valor y hemos visto que es la obligaciones en monedas extranjeras. Ahora, lo que está muy relacionado con una obligación de dar dinero es el régimen jurídico de los intereses. He aquí que también tenemos los que son intereses. ¿Y qué son los intereses? ¿Cuál es el concepto jurídico de los intereses? Decimos que los intereses son los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria. O sea que los intereses, vamos a ver que van aumentando la obligación dineraria, o va aumentando cualquier obligación, porque vamos a ver que no solamente es de dinero, una obligación de valor también. Y se va aumentando durante un tiempo, esos son los intereses, van aumentos a través del tiempo. ¿Y en concepto de qué se pagan estos, se abonan o se generan estos intereses? Ya sea por el uso del precio de un dinero, como una retribución por el uso de un dinero ajeno, que son los intereses compensatorios, ya lo vamos a definir, o vamos a ver que yo les dije, cuando hablé de mora hace 2 semanas, dije que en las obligaciones de dar suma de dinero, cuando una persona se retrasa, no cumple en el tiempo pactado, en el tiempo exigido, se produce la mora del deudor. La mora del deudor, ya hemos dicho que era el incumplimiento en el tiempo. Hay un retardo imputable. Ese retardo genera intereses, porque se debe reparar el daño que se ha causado no cumplir en el tiempo pactado. Es la reparación, la indemnización de haber violado el principio de puntualidad, lo cual le causa un perjuicio porque el acreedor no pudo disponer de su dinero en el tiempo establecido. Vamos a ver que los caracteres son accesoriedad, proporcionalidad y periodicidad. Cuando hablamos de accesoriedad, vamos a decir que los intereses son accesorios al capital. O sea que no son autónomos los intereses, no tienen independencia, sino que están ligados, dependen y nacen en función del crédito principal, de una deuda principal, de una obligación principal, por lo tanto, son accesorios a la obligación principal los intereses. No tienen autonomía, ¿no? Yo no debo intereses, sino están anexados, añadidos al capital. También hablamos de proporcionalidad, porque se van devengando en forma proporcional al capital. O sea, mayor serán los intereses en función de que el capital sea mayor. O sea, es una alícuota, una parte proporcional del capital. Y hablamos de periodicidad, ya que los intereses se van devengando a medida que transcurre el tiempo. O sea, que se van aumentando, se van generando con el transcurso del tiempo. Según su función económica, podemos clasificarlo según su origen o según su función económica. Cuando hablamos según su función económica,
lo clasificamos en compensatorios, moratorios y sancionatorios. Cuando hablamos de compensatorios, son esos que yo les definí en la definición de intereses. Es cuando se paga el uso de un capital ajeno. Es lo que se retribuye, lo que se paga cuando una persona presta el dinero. Yo recibo un préstamo y en función de que estoy usando un dinero ajeno, tengo que pagar, retribuir por el uso del dinero ajeno. Son los frutos civiles, vendríamos a decir, del capital. Es cuando una persona, cuando yo voy a un banco y a mí me prestan dinero y pactamos una tasa de interés, esa tasa de interés que se paga es el precio que tiene el uso del dinero. Y después el moratorio, yo le dije que ese más bien se paga como consecuencia del retardo. Se paga con el fin de indemnizar la mora del deudor. El acreedor se ve privado de su dinero, se ve privado de poder disfrutar o de disponer de su dinero como consecuencia de que no se lo restituyó en el tiempo pactado. Entonces, como consecuencia de ese incumplimiento en el tiempo, se debe pagar los intereses moratorios. Y sancionatorios, ya hemos visto que en la cláusula penal encontramos que son pactados entre las partes. Ante el incumplimiento se puede prever una cláusula penal, que es una sanción por el incumplimiento en el tiempo de la obligación. Es la cláusula penal, que pueden ser intereses sancionatorios que sancionan la falta de cumplimiento en el tiempo. Y según su origen, los intereses pueden ser legales o contractuales o voluntarios. Legales son los que imponen la ley, o sea que las partes no lo pactan. Por ejemplo, muchas veces en no rendir cuentas por parte del tutor o del curador en tiempo establecido genera intereses la falta de cumplimiento. O sea que está previsto en la ley los intereses. También encontramos legales también en la FIP, en las leyes de la FIP. Ustedes saben que si no se paga en tiempo y forma los aportes y contribuciones de la Seguridad Social, la FIP establece intereses sancionatorios, o sea, moratorios, en donde no lo pactan las partes, sino que la ley establece muchas veces intereses. Y los contractuales o voluntarios son aquellos pactados por las partes, que yo puedo pactar intereses compensatorios, puedo pactar también los propios por moratorios y también las cláusulas penales que siempre son pactados. En el Código Civil ya encontramos diferentes tipos de intereses. Los intereses compensatorios, es lo que yo les definí en el 767 del Código Civil, establece que se deben intereses por el precio del uso del dinero ajeno, es la retribución o lo que se paga por el uso del dinero. La tasa de interés la fijan generalmente las partes. Cuando hablamos de la tasa, esa tasa de interés, esa alícuota, la pagan las partes, la pactan las partes, y si no la pactan las partes, se puede pedirle al juez que la fije de acuerdo al interés de plaza. Los intereses moratorios, que es ante la mora del deudor en la restitución de las sumas de dineros, se produce los intereses moratorios. Estos intereses moratorios lo encontramos en el artículo 768, el cual establece que desde la mora del deudor comienzan a devengarse estos intereses.
La tasa se determina en relación a la tasa de interés, porque todos estos intereses llevan estos intereses moratorios llevan una tasa, se rigen por lo que las partes han pactado, es los voluntarios o contractuales, por lo que dispongan las leyes especiales, y si no han pactado en subsidio, por la tasa que se fije el Banco Central de la República Argentina. Y después encontramos los intereses punitorios, que los intereses punitorios son aquellos que están previstos en la cláusula penal. Es lo que ha hablado la doctora González de Prada en la clase pasada, que es cuando el deudor no cumple en la obligación, se puede pactar una cláusula penal que consiste en intereses punitorios, es una pena, se fija cuál va a ser el monto de esta tasa, de esta tasa de interés, cuál va a ser la tasa pactada, y se la paga del momento que no cumple con la obligación. Cuando hablamos de tasa de interés, chicos, tenemos diferentes tasas. Yo le hablé en los intereses compensatorios, las partes pueden fijar la tasa de interés, en los intereses moratorios también, en los punitorios. Pero, ¿qué pasa con la tasa de interés? Hablamos que puede ser activa o pasiva. Ustedes ya saben que la tasa activa es la que cobran los bancos cuando prestan dinero. La tasa pasiva es la que pagan los bancos cuando reciben el dinero en depósito. Siempre va a ser más alta la tasa activa que la tasa pasiva. Puede ser una tasa simple, una tasa compuesta, o sea, hay diferente clasificación de tasa de interés. Vamos a ver, bueno, entonces ya hemos visto que es el interés compensatorio, el interés moratorio, el interés punitorio, que están en el... Encontramos el anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Lo encontramos el anatocismo en el 770 del Código Civil. Esto le interesa mucho a la doctora González Prada, así que siempre le preguntan, tengan en cuenta, pero es un tema muy importante. El anatocismo, a ver, antes de ver este cuadro, el anatocismo es intereses sobre los intereses, es capitalizar los intereses. ¿Qué es capitalizar los intereses? Es cuando yo les dije que los intereses se van devengando a través del tiempo, en forma periódica. Entonces, todos los meses podemos decir que van devengando un interés del 2%, la tasa activa, y puede suceder que a medida que se van devengando los intereses en forma mensual, yo lo voy capitalizando. Si yo debía, por ejemplo, mi deuda es de 100 pesos, y en el primer mes hay un interés, por ejemplo, del 2%, que serían 5 pesos, digo. O sea, entonces, yo el anatocismo es cuando yo a esos 100 pesos le añado los intereses del primer mes. Entonces, pongo 100 pesos más los intereses del primer mes, capitalizo esos intereses de la tasa de interés, supongamos que sea 5 pesos, entonces pongo que la deuda a los 30 días son no 100 pesos, sino son 105 pesos. Al capitalizar, esto sigue generando, sigue devengando intereses, y así sucesivamente. Es intereses sobre intereses, es capitalizar los intereses al capital. Eso sería el anatocismo. Es la capitalización, añadir, incorporar los intereses al capital. ¿Es válido? ¿Está permitido la capitalización de los intereses llamado anatocismo? El principio general siempre ha sido así, no se deben intereses de los intereses. O sea que los intereses no pueden producir más intereses. Por un lado, una fila usted tiene que hacer capital y otra fila intereses. Eso sería el interés simple. Pero el Código Civil lo permite en determinadas excepciones. Lo pueden hacer con una cláusula expresa, cuando las partes lo hayan pactado, no puede ser de oficio, sino cuando expresamente lo hayan previsto en el acuerdo, en el contrato, con una periodicidad no inferior a los 6 meses. O sea que ustedes pueden capitalizar una vez transcurridos 6 meses. O cuando se demande judicialmente, en este caso, ya hay una obligación, ya hay una mora, viene produciendo intereses, entonces se puede acumular desde el momento de la notificación de la demanda. O sea que yo, por ejemplo, ustedes me deben 100.000 pesos,
me deben hace 6 meses, hace un año, va produciendo la mora automática, eso todos los meses va produciendo intereses, y yo puedo decir, señor juez, voy a capitalizar los 100 pesos que me debía, me debe 20 pesos de intereses en el momento que lo demando. Entonces sumo 100 más 120, más 20, hace 120 y eso comienza nuevamente, capitalizo los intereses del capital y comienza a producir nuevamente intereses. O también, la otra excepción es cuando la obligación liquidada judicialmente, la capitalización es de que el juez mande a pagar la suma resultante y el deudor no pague esa obligación. O sea que acá es otra forma de capitalizar los intereses. Bueno, chicos, esto es anatocismo. Y por último, me olvidé, perdón, morigeración de intereses. Esto también es muy importante, que ya lo tenía el Código Civil de Vélez y lo reitera este Código Civil, es cuando hablamos, cuando se pactan intereses muy altos, o sea que no se adaptan al valor de plaza. ¿Qué quiere decir? Sacan un préstamo o muchas veces firman un préstamo y los intereses son 3 veces más de los intereses de plaza. O sea, cuando hablamos de intereses de plaza, los intereses que cobran los bancos, el Banco Nación, el Banco Galicia, todos los bancos, cuando uno va a sacar plata, hay una tasa de interés, ya son las firmas y con crédito hipotecario va variando el valor de la tasa. Supongamos que triplique o cuadriplique la tasa de interés o la forma del anatocismo, la capitalización también haga muy oneroso el crédito, exceda el valor de plaza, en ese caso el juez no solamente a pedido de parte, sino de oficio, puede morigerar quiere decir bajar los intereses conforme a los intereses que cobran en plaza. ¿Qué quiere decir esto? O sea que hablamos de intereses usurarios. Los intereses usurarios son los excesivos. O sea que el juez de oficio o ustedes pueden ir con un abogado y pedir la morigeración de esos intereses porque son excesivos. Volvamos un poquito así, hablamos a ver, un minuto más si quieren quiero volver al tema del ejemplo que hemos comenzado la clase, así ya la cerramos a la clase. A ver. Vamos a salir. Dejar de presentar. Estoy de vuelta. Perfecto, perfecto, sí estás, Marquito, de vuelta. Bueno, yo lo último que quiero ya así redondeamos, es hablar sobre la inflación. Lo está azotando nuestro país, lo que azotó todo este tiempo. Yo les dije que la inflación es el aumento desmedido de los precios. Y lo que causa la inflación es pobreza, chicos. Y todos nos perjudicamos con la inflación. Nos perjudicamos nosotros, se perjudican los deudores, se perjudican los acreedores. ¿Por qué? Nadie va a querer dar un préstamo ahora. Si yo voy con este principio también del nominalismo y de que si me prestan 100 y yo tengo que devolver 100, voy a ir a bailar ahora, voy a querer ir con el doctor Zulueta y no nos van a dar Fernet. ¿Por qué? Porque no nos van a dar Fernet, porque no van a querer que debamos, que quedemos debiendo. ¿Saben por qué? Porque porque también el acreedor no va a tener seguridad jurídica. Si en un nominalismo yo voy a tener que, con la inflación que hay, él va a decir, yo no te voy a dar porque vos me vas a terminar debiendo la misma plata y yo sé que el Fernet dentro de 4 meses o a fin de año va a estar a 500. Entonces no va a haber crédito. Al no haber crédito, porque no me va a prestar ni el del Fernet ni el del banco, entonces no se va a reactivar la economía como consecuencia de la inflación. ¿Qué más va a pasar, chicos? Al no haber crédito, tampoco no se va a reactivar la economía. Por otro lado, el deudor no va a poder acceder, el agente común no le va a dar crédito porque todos veníamos con 12 pagos con tarjeta de crédito. ¿Cuántas veces nos vamos y nosotros y compramos los televisores
a crédito, a cuota fija, no nos van a dar, nos vemos perjudicados. Ustedes contadores también, el problema de los contadores, ¿cómo van a hacer un balance, chicos, en que se presenta otro problema más también? Cuando tengan que poner el balance las obligaciones de dinero, ustedes tienen que poner el pasivo. Y el pasivo, hay un gran problema, se va licuando con el tiempo. O sea, ustedes mismos van a ver que en el pasivo van a poner 1.000 pesos el año pasado y este año van a tener que cerrar balance y van a poner 1.000 pesos de vuelta. Y a su cliente le van a decir, es injusto, ¿no? Que poner 1.000 pesos ahora, 1.000 pesos, y se va licuando esa deuda, se va licuando, y esos 1.000 pesos ya al pobre cliente no le alcanza. Es un problema, pero el problema es que si vamos a un sistema valorista, chicos, también es muy riesgoso ese sistema del valorismo que vamos a tener que tener en cuenta un valor externo de la moneda. ¿Qué pasa? No va a haber seguridad. Yo, como deudor, no voy a tomar crédito si me ponen cláusulas de indexación y repotenciación. ¿Por qué? Porque yo no voy a saber cuánto voy a terminar pagando esa deuda. ¿Entienden, chicos? No voy a saber a fin de año si lo que yo gano, como no hay aumento de salarios, pero sí hay aumento de precio, no voy a poder pagar ese crédito. Es muy difícil, chicos, lo de la inflación. Es muy difícil. Estudiarlo no nos da seguridad jurídica a ninguno, ni al acreedor ni al deudor, y ustedes como contadores también se les va a hacer muy difícil manejar la moneda. Bueno. Muy bien, Marquito. Muy bien. Quería contarles a propósito de la inflación, está viendo, por ejemplo, el Consejo Profesional está con problemas porque hay contadores que se están oponiendo a hacer los ajustes por inflación. Hay una disposición técnica que obliga a que los contadores hagan los balances con ajuste por inflación. El tema es que el Consejo Profesional certifica exclusivamente la firma del contador que está matriculado. Y en esa certificación de las firmas, el Consejo Profesional además controla que se cumplan todas estas disposiciones técnicos contables. Existe una norma en la que si no respeta esas normas y el contador insiste en que se le apruebe, no puede negarle a la certificación de la firma. Entonces, el cuestionamiento es que este contador matriculado está exigiendo que se apruebe, que se certifique su firma con un balance que no tiene reajuste por inflación. Entonces, al Consejo le resulta difícil porque es un balance que puede dar ganancias, digamos, a valores que no son reales. Es decir, está dando resultados que no son reales y él está certificando esas firmas y de alguna manera está avalando. Bueno, no sé, hay otras normas que les dicen que vayan, les cuento esto porque me preguntaron a mí y hay normas, digamos, que también les dicen que, bueno, ellos le tienen que certificar la firma en el balance y lo mandan al Tribunal de Ética para que vea si se cumplió o no, si transgredió con esas normas, etcétera, pero no puede negarle la certificación de la firma. Pero es muy complejo porque la pregunta de ellos y el cuestionamiento es si eventualmente después hay un daño porque un tercero contrató con esa empresa pensando que tiene un superávit o que tiene un balance ¿cómo se llama? Que da ciertos resultados, después esos resultados no son reales. Entonces, es todo un tema, este tema del ajuste por inflación y de la inflación de lo que estamos viviendo. Y otra cosita yo quería agregar, muy bien, Marquitos, pero es una cosa más bien de tipo que me parece importante que lo sepamos y que es un poco cuando vos has hablado de los intercambios de los pueblos aborígenes y del trueque. Creo que es importante que nosotros sepamos. El trueque que utilizaron los pueblos indígenas nuestros no es el trueque del cambio de una cosa por otra, sino que es un trueque que tiene que ver con el sistema de reciprocidad, es decir, todos, como son comunitarios, los pueblos van donando el excedente y ese excedente se va a un centro de distribución y el centro de distribución lo va llevando y lo reparte
entregando a los grupos de acuerdo a lo que el grupo, por el lugar en donde está, no lo puede producir. Y así se va produciendo, digamos, el movimiento de la economía, en donde no es el intercambio de uno por otro, sino que se pone en un centro y se distribuye de acuerdo a lo que cada uno va necesitando. Lo que les quiero decir con esto es que los sistemas económicos son culturales. Y un poco el profesor les dijo, en un avance de la civilización y que el trueque no es poco práctico. Bueno, eso dependerá de la cultura de que se trate, es lo que les quiero decir. O sea, nosotros ahora estamos en un sistema capitalista, en donde en principio, para nosotros, dentro de ese sistema capitalista, lo mejor es que esté la moneda como unidad de cambio y valor de medida. Ya ven cómo a nosotros nos trae muchos problemas por la inflación. Evidentemente, nosotros acá en la Argentina tenemos una cultura que nos lleva a la inflación, porque hay otros países, como Chile, por ejemplo, que no tienen inflación. Evidentemente proviene de nuestra cultura, de la especulación que nosotros hacemos, nosotros entendidos como objetivamente, digamos, como muchos, no es que lo hacemos particularmente cada uno, pero capaz que también proviene de alguna práctica cultural que nosotros tenemos que generamos la inflación. Los pueblos originarios nuestros, ellos crearon ese sistema y fíjense que cuando llegan los españoles, ellos no conocían la hambruna. Es decir, era un sistema que no tenía el uso del dinero y sin embargo ellos tenían almacenada comida, alimentos y todos los productos que ellos necesitaban para vivir y para vivir bien para 20 años más. Es decir, y los modificó el sistema que viene por la colonia, en donde cambian todas las estructuras económicas y las formas de vincularse y de relacionarse. Entonces, lo que quería aportar yo, además de la clase que ha sido muy clara, digamos, y que es del sistema económico que nosotros tenemos ahora, que nuestros pueblos originarios han mantenido un sistema completamente distinto en donde para ellos y por el lugar en donde vivían y el lugar en donde se desarrollaban sus economías, les sirvió y les sirvió de mucho y fíjense que no utilizaron el dinero. O sea que estoy de alguna manera relativizando el principio de qué es lo más civilizado o no. Es decir, tal vez el sistema que estos pueblos han tenido, tal vez si hoy pudiéramos, para ellos, digamos, tratar, porque ciertas pautas lo tienen, capaz que para los pueblos andinos, si se pudiera formalizar ese sistema, de acuerdo a los principios culturales, tal vez para ellos funcione mucho mejor. No para nosotros, que ya somos de cultura occidental, en donde el dinero aparece como la única medida y el único medio que tenemos para el intercambio de bienes y servicios. Pero sí, acuérdense que los sistemas económicos son culturales, como el derecho es cultural, entonces es una construcción de la sociedad. Entonces nosotros contribuimos también a eso. Entonces, una forma de pensar qué es lo que nos pasa es pensar que los sistemas económicos que tenemos también provienen de las prácticas culturales y de las prácticas y de los vínculos sociales que nosotros tenemos. Bueno, eso quería agregar un poquito, Marquitos. No, muy, muy claro. No, eso más que nada sobre la inflación, el problema que genera y lo que vos has explicado sobre el Consejo de Ciencia Económica y también el sistema de trueque, donde es otro sistema distinto de mercado, ¿no? Bueno, acá. Claro, en donde, es decir, ustedes que son contadores y administradores y, ¿por qué no, economistas, digamos? No tenemos los economistas, pero, a ver, podemos ser creativos y tal vez ustedes puedan ver un sistema económico diferente que se adecue a nuestras prácticas culturales y a ver si podemos alguna vez erradicar la inflación, que es el mal que nos persigue desde que existimos como país. Tal vez el profesor Montaldi nos dijo desde los años 60, yo no sé si recién aparece en los años 60, es decir, tal vez antes también lo hemos tenido. Entonces es un mal que nos persigue. Entonces, bueno, sean ustedes creativos que se van a dedicar a esto, a ver y piensen, tal vez podamos alguna vez en la historia de la Argentina erradicar
enemigo que nos persigue, que nos hace mal a todos.